Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Vanessa Hernández, estudiante de Elementos de Máquinas 2 de la Universidad Fermín Toro. En este momento los vamos a presentar lo que es un ejercicio de rodamiento, del cual el leer lo que es el enunciado. En la figura se ilustra un esquemático de un contraeje que soporta dos poleas para una transmisión de potencia con bandas B. El contraeje opera a 1200 RPM y los cojinetes tendrán una vida de 600 kHz con una confiabilidad de 0,999. La tensión en el lado flojo de la banda A es igual al 15% de la tensión en el lado tirante. Seleccione los cojinetes de ranuras de la tabla 11.2 que se usarán en O, en Y y en E. Cada una con un diámetro de 25 milímetros, un factor de aplicación a la unidad. Entonces, previamente, con los datos ya obtenidos, tenemos que las RPM, que son los 1200, el L, que es la cantidad de horas de diseño, el mantenimiento preventivo, que sean los 600, que lo vamos a llevar a 6000 horas. La confiabilidad, que va a ser igual a 0,999. Como estamos utilizando dos rodamientos, vamos a utilizar lo que es una raíz cuadrada. Entonces, ponemos la raíz cuadrada, que es 0,999, nos estaría dando un valor de 0,9994. El ejercicio nos está diciendo que es una ranura profunda con un diámetro de 25 y un factor de aplicación de 1. Como podemos observar el dibujo, las poleas ellas se encuentran soportadas en un mismo eje, por lo que ellas van a tener una misma carga, misma velocidad, la sumatoria de torque, la sumatoria de los momentos van a ser iguales. Entonces vamos a empezar diciendo que el lado flojo va a ser igual, el lado flojo en este caso sería nuestro P2, que va a ser igual al 0,15 por lo P1. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema de lo que son las poleas. Vamos a dibujar lo que son las fuerzas, nuestra fuerza en P2, nuestra fuerza en P1. Está mencionando que nuestra polea, la parte A, ella va a contar con un diámetro de 250 milímetros. Nuestra polea C con una fuerza hacia este lado que es de 50 N y el otro fuerza sería 270 N. Ella posee un diámetro de 300 milímetros. Ya previamente diciendo que como las poleas están sobre el mismo eje, los momentos van a ser iguales. Vamos a proceder al cálculo de momentos. Entonces, la sumatoria del momento en A va a ser igual a la sumatoria del momento en C. Entonces vamos a tomar la sumatoria de acuerdo a este sentido. Entonces empezamos. Menos P2 por los 125, que va a ser la distancia que entre el punto A hacia el punto de la circunferencia, que sería R, más P1 por la distancia que hay de entre el punto A a este punto, que sería el mismo radio, que sería 125. Va a ser igual a 150N por el radio, que sería 150, menos 270 por el radio, que sería 150. Esto lo vamos a volver a hacer. Con los cálculos ya previamente establecidos, tenemos que esto nos va a dar menos 33.000 newtons. Entonces, si podemos observar que aquí se encuentra la P2, con la fórmula del lado flojo, tenemos que P2 va a ser igual a 0,15 por P1. Entonces lo que vamos a hacer es una simple sustitución. Entonces decimos que va a ser menos 0,15 por P1 por 125 más P1
por 125. Lo igualamos a lo que nos dio que fue 33.000. Sacando un pequeño factor común, tenemos que P1 nos va a quedar una multiplicación entre menos 0,15 por 125 y a esto le vamos a sumar 125. Lo igualamos a menos 33.000. Teniendo que nuestro valor de P1 va a ser igual, ya con los cálculos ya hechos, tenemos que nos va a dar 106,25 va a ser igual a menos 33.000 newton. Y lo que hacemos es un simple despeje. P1 va a ser igual a menos 33.000 entre 106,25. Teniendo P1 como 310,50. Ya teniendo el valor lo que es P1, vamos a lo que es a la fórmula del lado flow y lo que hacemos es sustituir. Entonces sería P2 va a ser igual a los 0,15, que es lo que nos está estableciendo el enunciado del ejercicio, que es el 15%, por los 310 de lo que es el P1. Nuestro P2 nos estaría dando 46,58. Después de tener el cálculo de P2, vamos a proceder a lo que es realizar lo que es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, vamos a dibujar el eje de las Y, el eje de las Z y el eje de las X. Establecemos los puntos 0, A, C y E. Con el ejercicio podemos observar que el punto O va a tener lo que es reacción o fuerza en Z y en Y. Entonces quedaría fuerzas en OZ y fuerzas en OY. En A tendríamos lo que son fuerzas en Z y en Y. Entonces sería en Z y en Y, pero ella va a tener un ángulo de lo que es 45. La sumatoria de lo que nos está dando P1 y P2 es el valor que va a tener el punto A, que sería P2 más P1. Con los cálculos ya hechos tenemos que es 357,16 newton. En C podemos ver que nada más tiene una fuerza hacia abajo, que serían fuerza en Z, que serían los 320. Estos 320 saldría de la polea número la C, que sería la sumatoria de los 270 con los 50, que serían los 320. Y en Y vamos a tener en fuerzas en C, que sería en X aquí en Z. Entonces, lo que luego de esto vamos a hacer lo que es un diagrama en XY y en XZ. El diagrama en XY. Tenemos el OY. En A tendríamos los 357,16 por el seno de 45. Y aquí tendríamos el valor de Y hacia abajo. Y para el diagrama de XZ tendríamos OZ hacia abajo, tendríamos los 357,16 por el coseno de 45. En C estaría bajando la fuerza de 320 y estaría subiendo la fuerza en Z. Teniendo estos diagramas, vamos a pasar a lo que es el cálculo de los momentos, tanto en el diagrama de XY y en el diagrama de XZ. Entonces, empezamos. Momento sumatorio de momento en OY igual 0. Tenemos 357,16
16 por el seno de 45. Tenemos que recordar que para hacer una sumatoria de momentos es fuerza por distancia. En las distancias sería de aquí al punto de la A sería 300, de aquí de A a C sería 400 y de aquí a aquí serían 150. Entonces sería los 357,16 por el seno por la distancia que sería 300 menos la fuerza en Y por la distancia total que sería la sumatoria de las distancias que sería 850 y la vamos a igualar a 0. Lo que hacemos es un simple despeje, despejamos Y que nos estaría dando un valor de 89,13 newton. Ya con los cálculos hechos vamos a calcular las fuerzas, las sumatorias en fuerzas en Y igual 0. Las fuerzas tenemos menos Y que hacia abajo, los 357,16 por el seno sería hacia arriba positivo, menos Y, pero ya previamente calculado, Y sería 89,13. Esto sería igual a 0. Despejamos OY y tenemos que OY va a ser igual a 163,42 newton. De igual manera vamos a hacerlo con el diagrama XZ. Entonces sería la sumatoria de momento en OZ igual 0. Entonces tendríamos 357,16 por el coseno de 45 por la distancia que serían los 300. Menos, sería menos los 320 por 700 de la distancia más EZ por 850 que sería la distancia total igual a 0. Hacemos un despeje, despejando EZ, tenemos que el Z es 174,39 newton. De igual manera hacemos un cálculo de las fuerzas en Z igual 0. Tenemos que la OZ va hacia abajo, sería negativo, OZ negativo, el 3,57 iría hacia arriba, sería positivo, 16 por el coseno de 45, y los 320 va hacia abajo, sería negativo, más EZ, pero EZ es 174,39. El valor de nuestro Z, que es lo que tenemos que despejar, sería, mira, no la calculé, sería, no sé, 106,14. Borramos rapidito. Después de tener lo que son las sumatorias de los momentos en los diagramas, pasamos a lo que es el cálculo de las magnitudes. Para el cálculo de las magnitudes tenemos que considerar el valor de Y, de Z, de la OY y de la OZ. Entonces, tenemos que calcular unas magnitudes tanto en E como en O. Entonces, las magnitudes
en E sería igual a la raíz de lo que nos dio EY al cuadrado, que sería 89,13 al cuadrado, más lo que nos dio EZ, que sería 174,39 al cuadrado. De igual manera vamos a tomarlas en O, en OY y en OZ. En OY tenemos 163,42 al cuadrado, más lo que nos da OZ, que es 106 al cuadrado. Procedemos a hacer los cálculos, ya lo tengo calculado, que sería en E 195,84 y en O sería 195,30. Ya después del cálculo de las magnitudes nos iríamos a lo que es la fuerza de diseño. El cálculo de fuerza de diseño, según la fórmula, tenemos que la fuerza de diseño va a ser igual al factor de aplicación por la reacción. Dirigiéndonos anteriormente, la reacción que vamos a tomar en cuenta sería la de la parte de las magnitudes. Esta reacción va a ser la magnitud que tenga mayor valor. En nuestro caso sería en la reacción en E, que es la que vamos a considerar. Entonces sustituimos. El factor de diseño va a ser igual al factor de aplicación. En el ejercicio nos lo están dando, que sería 1 por la magnitud, que es la reacción mayor, que es la en E, que sería 195,84. Esto nos estaría dando que el factor de diseño, la fuerza de diseño va a ser igual a 195,84. Luego de tener la fuerza de diseño, vamos a calcular lo que es la fuerza, la capacidad de carga. Para hacer la capacidad de carga, según la fórmula de capacidad de carga va a ser la forma de capacidad de carga va a ser la capacidad de carga va a ser el factor de diseño entre el 0,02 más 4,439 por el logaritmo de 1 sobre R, todo esto elevado a la 1 sobre A. Como podemos observar, los valores no tenemos lo que es el factor de carga, entonces procedemos a calcular el factor de carga. El factor de carga va a ser igual, el XD va a ser igual al valor de las RPM por la cantidad de horas del mantenimiento preventivo por 60 entre 1 por 10 a la 6 revoluciones. Entonces sustituimos el valor, tenemos que nuestra MD va a ser igual a el número de revoluciones, que serían 1200, por la cantidad de horas de mantenimiento preventivo, que en este caso serían 6000, por 60, entre 1 por 10 a la 6 revoluciones. Nuestro factor de diseño nos estaría dando 4320. Luego de tener el factor de diseño, lo que hacemos es sustituir en la fórmula de capacidad de carga. Como podemos observar, nuestra capacidad de carga está elevado a una exponencial de 1 sobre A. Nosotros vamos a considerar que nuestra A va a ser igual a 3 debido a que es un rodamiento de vuelta. Sustituimos. Nuestro factor de diseño, que sería igual a 4320 sobre 0,02 más 4,439 logaritmo de 1 sobre la confiabilidad, que en nuestro caso sería 0,994. Y esto lo estaríamos elevando
a 1/3. Nuestra capacidad de carga nos estaría dando un valor de 8,66. Luego de tener este valor, nos dirigimos a la tabla 11.2 del libro, en donde, por medio de nuestro factor de carga, ya previamente calculado, nos estaría dando 8,66. Nos vamos a nuestra parte de capacidad de carga, que es la del libro SD, un aproximado de 9,56. Nos dirigimos a la parte del diámetro, pero nos estaría dando un diámetro de 17. Como el enunciado del ejercicio nos dice que el diámetro del rodamiento es de 25, nos dirigimos a la parte de donde dice el diámetro de 25 y nos estaría dando que nuestro factor de carga va a ser igual a 14. Por lo tal, vamos a concluir que vamos a seleccionar un rodamiento de bola con una capacidad de carga de 14 con un diámetro de 25. Muchas gracias.